Cuando se habla de nacionalización del petróleo, inmediatamente uno piensa en el año 1976 y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero ese proceso no fue en realidad una nacionalización del petróleo, lo cual nunca se ha hecho cabalmente. Muy buenos días, hoy es lunes 6 de febrero del 2023, como todos los lunes, Arquímedes Román, consultor, conferencista, escritor. La nacionalización del petróleo, es decir, de los yacimientos, de los depósitos que están en el subsuelo del país, la hizo fue Simón Bolívar, con su decreto de Quito de 1829, por cierto, un año antes de morir. Y en ese momento Bolívar era presidente de Colombia, de la Gran Colombia, y en su decreto establecía que las minas de minerales y no minerales pertenecían a la República. Y en esto continuaba la tradición regalista de la corona española. Realmente eso fue una expropiación de esos recursos que pertenecían a los dueños de las tierras o a los pueblos originarios. Pero esto se mantuvo sin ser cuestionado, sin ser protestado, sin ningún problema, y se incluyó en todas las constituciones de Venezuela por casi 200 años. Pero ese decreto permitía dar concesiones de explotación a particulares, y esto facilitó aproximadamente 50 años después que en 1878, cuando apenas se comenzaba a hablar de la utilidad del petróleo y se comenzaba la explotación de petróleo en Pensilvania por parte de John Rockefeller, paralelamente se estuviera desarrollando una petrolera en Venezuela y en el estado Táchira, que no es una zona petrolera. Esta iniciativa empresarial tachirense estuvo encabezada por Manuel Pulido y otros andinos muy avanzados para la época. Esta gente obtuvo una concesión de explotación por 50 años de unos yacimientos superficiales que estaban en la hacienda de Pulido y consiguieron tecnología y viajaron, metieron dinero y comenzaron su explotación y comenzaron a progresar. En años más tarde tenían ya 10 pozos e inclusive una pequeña refinería que al principio producía querosén, que era lo que se consumía en esa época, y cuando vino el automóvil comenzaron a producir gasolina y tuvieron una cadena de distribución en los estados andinos y que llegaba hasta el Zulia. Eso realmente fue algo insólito, increíble. Ahora, ¿qué pasó con la Petrólea del Táchira, que era el nombre de esta empresa? Por ahí por los años de 1928, cuando ya estaba la Shell y la Standard Oil en Venezuela, que eran socios del dictador Gómez, decidieron eliminarla, porque era una competencia que no querían permitir, puesto que ellos deseaban repartirse todo el petróleo venezolano entre esas dos empresas, con naturalmente el padrinazgo del socio Gómez. Y en 1934 no le renueva el gobierno la concesión a la Petrólea del Táchira, de tal manera que la eliminan. Y allí murió no solo esa empresa, sino murió el primer intento de venezolanizar el petróleo y su industria. El primer intento de sembrar el petróleo por manos privadas. El primer intento de generar un modelo de desarrollo económico distinto del Estado rentista. 30 años después, en 1965, otro emprendedor venezolano, Humberto Peñalosa, que era un ex gerente de la Creole, consigue dos pequeñas concesiones petroleras en el estado de Anzoátegui. Y él funda una empresa llamada Mito Juan, que era una empresa de suscripción pública y que cualquier persona con $3 podía comprar una acción. Y esa empresa logra prosperar, logran producir petróleo, inclusive logran hasta tener alguna gasolinera. ¿Y qué pasó con Mito Juan? Otra vez, el Estado venezolano, mata una iniciativa petrolera 100% venezolana. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque en 1976, al crearse el monopolio estatal por la ley que reservaba al Estado la industria del petróleo, que fue el proceso de Carlos Andrés Pérez I, esa empresa fue
nacionalizada. Aquí vemos dos intentos de venezolanizar el petróleo, de crear un modelo económico distinto del rentismo petrolero y que ambas son eliminadas por la mentalidad estatista socialistoide que han tenido todos los gobernantes de Venezuela. ¿Y qué pasó? Desarrollamos el Estado rentista petrolero y el Estado rentista petrolero tuvo un engendro abominable, que es el Estado socialista del siglo XXI, que acabó con la industria petrolera y acabó con las esperanzas de mucha gente en Venezuela. Sin embargo, de eso habrá que salir. De tal manera que aquí vemos cómo los intentos de mucha gente de crear un modelo de desarrollo distinto del estatismo fueron matados por esta mentalidad estatista que ha, de una manera u otra, estado presente en la política venezolana. Si te gusta este audio, por favor dale like y compártelo. Soy Arquímedes Román.